acepción es obra colectiva. Y te digo algo más, el director marca en el sentido de que hay un diálogo, de que hay una... pero todo lo que signifique aporte creativo de cada uno de los colaboradores, a mí personalmente, es lo que más me gusta, lo que más me hace feliz, lo que más me enriquece. Bienvenidos a Gen Geek. Soy Nico Ferrero y junto a Genki Dama, productora audiovisual, les traemos todas las novedades del universo geek. Me encuentro junto a Mr. Martin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien. Hoy programa especial porque estuvimos de visita en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de acá de Santa Fe. Exactamente, el ISCA. Con dos figuras muy conocidas y en este caso... Hablando de algo muy particular que es de quien lleva el nombre del instituto, ¿no? Que es el señor Fernando Birri, cineasta icónico latinoamericano, a nivel latinoamericano, y viene desde Santa Fe. Exactamente, justamente icónico porque es el creador de la Escuela Documental de Cine acá en Santa Fe. Exactamente. Y tenemos dos entrevistas exclusivas donde estamos por presentar la primera entrevista. Exactamente, primero estuvimos charlando con María Emilia Cortés, una de las responsables del archivo de la provincia de Santa Fe. Ella nos contó un poquito más sobre la vida de Fernando y para conocerla presentamos entonces la nota. Si tuvieras que contarle a una persona en la calle o a un joven tal vez interesado en el cine que nunca escuchó hablar de Birri, ¿qué es lo que le contarías para empezar, para introducir? Y yo le diría que fue un artista muy importante latinoamericano que abrió puertas, que desde la periferia o el interior del país, mal dicho, ¿no? De Argentina, pudo abrir puertas a nivel internacionales y que pese a que no es muy conocido, tiene una obra muy, muy hermosa. Eso le diría, que lo invitaría a que vaya a ver sus películas. Y que también que es santafesino, que nos representa, que supo retratar a su ciudad y al continente entero de una manera muy poética y muy, muy bella. Muy bien. Ahora un poquito más personal. Sí. Si yo te menciono a Fernando Birri, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Yo digo que es un viejito loco. Bueno, pero haciendo más en serio, yo diría que es un gran artista, que sí, eso, que es un gran artista, que hay que estudiarlo. Eso es lo que yo pienso, que hay que estudiarlo porque creo que él tiene respuestas no solo para lo cinematográfico, sino para el arte en general y para el arte en general. Si uno tiene una duda o una consulta, o sea, hay algo ahí que él sabe dar respuestas. Exacto. Eso yo diría. Y lo muy hermoso que tiene Fernando es que supo escribir muy bellamente, que supo teorizar y el ser latinoamericano, por así decirlo, y eso, Fernando Birri da muchas respuestas. Es una figura importantísima para el cine argentino, pero también latinoamericano. Sin embargo, tuvo sus años en Roma, ¿no? Estudiando en Roma. ¿Cómo pensás que influyó ese paso por las Europas en lo que es el cine argentino y latinoamericano? Lo que pasa con Fernando Birri, que cuando él empieza su camino, él empieza haciendo títeres, escribió poemas, después hizo teatro y después quiso hacer cine. Cuando él decide hacer cine, va a Buenos Aires. Hay que acordarse que en esa época estaba todo el sistema de estudios, él quiere estudiar cine y no se le dan las puertas. Entonces ahí tiene un camino, decir, bueno, no me puedo quedar en el país, y él lo plantea como un primer exilio, si no lo plantea en un término político, sino en términos personales, y él decide irse a Roma. Tenía como dos caminos, ir a Francia o ir a Roma, y él decide ir a Roma por todo lo que era el neorrealismo italiano. Claramente él tenía una sensibilidad hacia lo social, y yo digo que él es un gran traductor en Argentina del neorrealismo, y lo trae, lo importa, ¿no? Lo pienso yo así. Por eso al volver de Roma con todo el neorrealismo, a traerlo a la universidad, a empezar a hacer películas sensibles que observan la sociedad, yo creo que ahí está la clave de que él pudo como al estudiarlo y traerlo,
Eso es lo importante, ¿no? Bueno, ahí Birri hablaba también de un cine poético y político, ¿no? Claro. ¿Cómo pensás que se reflejaba eso en las películas? Bueno, poético porque él siempre tuvo él dice siempre que la poesía, no la poesía como género literario, sino la poesía como motor expresivo, es el motor de toda obra. Él lo plantea así, y político porque él tenía realmente una mirada sensible, social, de observar la totalidad de la vida, ¿no? No solamente eso, la totalidad de la vida. Hay una sensibilidad política en ese sentido que, bueno, que él siempre trabajó desde los Tire 10 en adelante, Exacto, ¿no? exactamente. ¿Qué lugar te parece que ocupa Birri hoy dentro de lo que es el cine latinoamericano? ¿Crees que tiene la importancia que se merece? Sí, pasa que yo creo que Fernando Birri no sé si es tan conocido a nivel en Argentina. Santa Fe capaz que mucho con esta escuela así, que es un gran semillero. Después pasa en Buenos Aires, no sé si tanto. Siento que a veces Fernando Birri... Resuena más afuera que adentro, digamos. Claro, es muy de nicho, siento. Exacto. De hecho, yo cursé dos años en este instituto, después me voy a Buenos Aires a estudiar cine, y cuando llego a la ENAR, que se supone que es la mejor escuela del país, y lo es también, Birri ocupaba una clase dentro de una carrera de una materia documental. Y yo digo, siendo esta escuela tan importante, ¿por qué solamente es una sola clase? Y yo me acuerdo que le interpelé a los profesores, le digo, no puede ser solo una clase. Y ahí me di cuenta que, claro, que Fernando Birri no es todo lo que nosotros sabemos que es. Después uno va afuera y consulta a otras, no sé, la Cinemateca de Río de Janeiro, y va a otros lugares, y Birri es toda una eminencia. Es la figura, exacto. Como padre del nuevo cine latinoamericano. Entonces, como que siento que todavía sigue sucediendo eso. Y por último, se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Fernando. Se están haciendo varias actividades, varios homenajes en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué ves en esa recuperación de la figura? ¿Qué Birri es el que se está recordando hoy? Yo creo que cada uno recuerda el Birri que conoce, creo yo. Creo que a cada uno le interpela distinto, me parece a mí. Por ahí yo hoy tengo la responsabilidad de trabajar en el archivo, y entonces lo pienso así como más de un trabajo más de divulgación, es decir, poder llevarlos a todos lo más que se pueda, poder traducir todo lo que fui aprendiendo estos años para que llegue a más interesados. Pero yo creo que siempre pasa que cuando aparece la palabra Birri, todo dice, ay, yo no lo conocí, o me pasó con esto, con esta película. Y yo creo que a cada uno le toca su misma experiencia, y creo que va apareciendo, me parece eso a mí. Bien, así que cada uno viva su propia experiencia, Fernando Birri, y nos podés invitar a la gente al archivo, se puede pasar por ahí, ¿no? Sí, bueno, está el archivo Fernando Birri, es un espacio cultural, en realidad es un programa del Ministerio de Cultura, que está alojada en El Molino, la fábrica cultural. Es un fondo documental que se recuperó en el 2021, que tiene un acervo de casi 400 cajas de un material que supo traer desde Roma, y un poco más que dejó en su casa de Zapucay, que donó al Ministerio. Exacto. Y bueno, sí, siempre están las consultas abiertas, pueden escribirnos al mail, estamos del otro lado respondiendo, y bueno, siempre son bienvenidas. Muy bien, María Emilia, muchísimas gracias. Y ustedes. Nosotros ya volvemos con un poquito más de Henry. Estudia cine en Santa Fe. ISCA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. Volvemos con GenGeek y seguimos con las charlas que estuvimos haciendo en el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, en el ISCA, también llamado el Instituto Fernando Birri, de quien estamos aprendiendo muchísimo sobre su vida, ¿no? Exactamente, y justamente en el instituto, donde se puede estudiar cine tanto en la tecnicatura como en el profesorado. Exactamente, para quienes gusten hacer y para quienes gusten dar clase también, ¿no? Exactamente, y llega el momento de el plato principal, justamente como es todo de Fernando Birri, y estuvimos en el instituto. En Santa Fe vino de visita Settimio Presuto. Para quien no lo conoce, fue un montajista destacado de varios documentales, historiador, que leyó un montón de libros sobre el Che Guevara, conoció un montón de referentes audiovisuales,
y montajista de la película Orc del mismo Fernando Birri. ¿Podemos llamarlo como un amigo de Fernando Birri? Amigo íntimo de Fernando Birri y destacado realizador audiovisual latinoamericano, reconocido mundialmente, y esta es su entrevista. ¿Cómo fue formarse en Roma, cuando todo parecía armarse desde la voluntad más que desde la estructura? Yo llego a Roma a causa de la ausencia en Argentina de las posibilidades de formarse. Y en octubre del 67, el 7 de octubre, viajo, me subo a un avión y hago Río, donde me entero el asesinato del Che, en Bolivia, hago Río, Lisboa, Madrid, París, Londres y aterrizo en Roma. Yo llevaba 3 cartas de recomendaciones. Una para el embajador delante del gobierno italiano, argentino delante del gobierno italiano, una para el embajador ante la Santa Sede y otra para un señor que era el representante del Instituto Nacional de Cine. El Instituto Nacional de Cine argentino se fundó en el 58 y había nombrado un representante en Roma que era don Emilio Villalba Wells, que era un guionista de películas tranquilas, entre los 40 y los 50, lo que los italianos llaman telefoni bianchi. Y le entrego la carta, me dice, yo te puedo ayudar, no, vamos, yo te voy a acompañar para lo de la beca. Y dice, y aquí en Roma vive un director de cine argentino, y yo te voy a hacer un contacto con él, Fernando Birri. Yo de Birri había visto Los Inundados en el cine Lorraine, en la calle Corrientes, así que se fue dando todo muy naturalmente, y en enero del 68 lo llamo a Birri y él me dice, bueno, esta semana estoy ocupado, pero la semana que viene podemos vernos. Una noche te venía a cenar, llámame por teléfono, organizamos la cena. Me acuerdo que estaba en su casa de vía Giovanni Barraco 12 y llegué, era el último piso del edificio, con un portero en la puerta vigilante que llamó por teléfono para preguntar si me dejaba pasar. Y entré en el living de la casa, una mesa roja, grande, con una lámpara redonda a media campana arriba, y Carmen, la esposa de Birri, preparó milanesa con puré. Nos pusimos a charlar y de golpe se cruza el nombre de Palero, que yo le comento que conozco un cineasta. Me dice, vos conocés Palero, pero Palero trabajó conmigo en Santa Fe. Bueno, y eso facilitó la relación. ¿Cómo fue el proceso que lo involucró usted en Orc? Y también, no sé qué relación tenía con Terence Hill, que tengo entendido que financió, además de actuar en la película. ¿Me puede contar un poco sobre eso? Bueno, yo llegué a Orc después de ese encuentro de la milanesa y el puré, nos seguimos viendo. Yo estaba cursando un curso en la Universidad Católica pero enseñaban los profesores del Centro Experimentale, que en ese momento estaba cerrado por un lío político. Entonces todos los profesores migraron en bloque a la universidad. Yo pensaba ir al centro, pero cuando vi que habían emigrado a este otro lugar, me fui a averiguar y me inscribí ahí, para no perder el año. Entonces, Mario Verdone, que había sido profesor de Birri en el centro y fue el que lo llevó a filmar los primeros documentales en Sicilia, era profesor mío. Entonces, cuando llega, él pide un día un trabajo para su materia, Historia del Cine, y yo voy y le digo, profesor, ¿puedo hacer un trabajo que no sea convencional, que escape un poco de esto? Y me dice, ¿qué quiere hacer? Le digo, ¿usted conoce a Fernando Birri? Y él me dice, claro, fue mi alumno. Bueno, yo quiero hacer un trabajo
analizando el humor en la película de Los Inundados. Y me dice, sí, está bien, hágalo. Dice, pero para eso hay que entrevistar al director, me dice. Bueno, entonces yo lo llamo a Birri, le digo, mira, pasa esto. Bueno, me dio una entrevista, nada de grabador, papel y lápiz para anotar. Le hice una entrevista, una segunda entrevista y me puse a escribir el trabajito. Con una máquina de Olimpia, se llamaba la máquina de escribir. Bueno, escribo, lo termino, antes de entregárselo a Verdone se lo hago ver a Birri, para ver si él está de acuerdo con lo que, porque bueno, me asustaba la idea de que lo viera Verdone y después lo viera Birri y me decía, pero ¿por qué no me consultaste? Esto es una barbaridad. Entonces hago eso y Birri lo lee, queda muy satisfecho, me dice, podés entregárselo a Mario. Yo se lo entrego, funciona muy bien y en el año 1968 el Festival de Pesaro iba a hacer una gran sesión dedicada al cine latinoamericano. Iba a estar Solanas, Getino, Vallejo, Palero, de los cubanos venía Alfredo Guevara, Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, es decir, la crema de la crema, Miguel Litín, estaban todos. Es decir, que para mí encontrarme en ese contexto, sin conocerlo a ninguno de ellos, menos que a Palero y Birri, era una ocasión única como estudiante. Es decir, los tenés ahí toditos juntos y bueno, antes o después algo va a pasar. Se iba a estrenar La Hora de los Hornos. Entonces, yo le pregunto a Birri si me puede conseguir una invitación. Me dice, yo conozco al director, le pregunto y veo qué pasa. El director aceptó, me invitó con hotel y comida, el pasaje lo tuve que pagar yo, y yendo en el tren a Pesaro, encuentro que en el mismo tren viaja Palero, al cual yo había visto 2 años antes, en el 66, en el Festival de Cine Documental de Córdoba, donde él traía los documentales de Tomás Farcas, Subterráneo do Futebol, Garrincha, Nostra Scola do Samba, que había hecho Manuel Horacio Jiménez, que era el asistente de Birri en Los Inundados, y Sarno con la llegada de los nordestinos a la estación de San Pablo. Bueno, nos sorprendimos los dos, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá? Le cuento que había conseguido esa beca, bueno. Pasa el festival, se estrena La Hora de los Hornos, La Hora es un gran triunfo, se arma un conflicto con la policía, el festival fue rodeado por los fascistas, bueno, un lío gigantesco. La cuestión es que cuando volvemos en el tren, Palero me dice, mirá que Birri está preparando una película, pregúntale si podés hacer algo en la película. Bueno, yo lo llamo, voy y le digo, me dijo Cacho que pasa esto, y él se quedó en silencio y después de un poco me dice, no todos los amigos pueden trabajar juntos. Yo dije, ok, reboté, paciencia. Y después agregó, pero podemos hacer una prueba. Si yo me encuentro bien con vos y vos te encontrás bien conmigo, trabajamos. Y si no, amigos como antes. Bueno, la prueba funcionó y entré a trabajar en OR, donde hice todos los roles, desde el desglose del guión hasta tener las relaciones con los periodistas en el año 79, en el Festival de Venecia. ¿Cómo entra Terence Hill en esto? Terence Hill era amigo de Birri. Ajá. Y había hecho una película con Visconti, El Gato Pardo, donde él tenía un rol que es más o menos con bastante presencia. Y él pensó que de alguna manera ese rol le iba a permitir saltar a otro nivel. Eso no pasó, no sé por qué, y tuvo que entrar con el tema de los westerns. Entonces, Hill buscaba una película diferente,
Fernando le propuso Org y él aceptó ser actor. Org empieza como producción con un sistema de cooperativa que cuando se agota, Gil, que empieza ya a triunfar y a ganar dinero, dice yo asumo la producción. Y él financió toda la producción de Org. Tal es así que en la versión final él aparece como productor. La película se terminó, fue aprobada por él y su mujer. La película no se sabe qué pasó, hay una zona oscura donde a un cierto momento, yo supongo que por influencia de su representante y de la cantidad de dinero que movía cuando ya fue Terence Hill, la gente, sobre todo su agente, se asustó de que una película donde él no era el cowboy podía dañar su figura comercial. Y entonces vino, lo que ya he contado en alguna ocasión, que dijo que la película no se iba a mostrar y que iba a quemar el negativo. Uf. Entonces, Fernando negoció con él 2 o 3 días, volviendo de un viaje desde la India, y al final se consigue hacer una proyección donde iba a estar su representante y abogado y representante, Girotti, Birri y una persona de la cultura italiana, que al principio él pensó en Alberto Moravia, un escritor importante en ese momento, pero que después, como Moravia estaba en África, se decidió por Vasco Pratolini, el mismo que había escrito el guión Mal de América con Birri, y que era también amigo de Girotti. Bueno, vieron la película, parece ser que Girotti se quedó impresionado de los comentarios que le había dicho Pratolini y al final la película consiguió hacer una proyección pública con 25 o 30 personas. Se hizo esa proyección, la película quedó salvada entre comillas y después se hizo una proyección. Nosotros buscábamos una exhibición pública que quedara en un catálogo y al final yo conocí a un crítico cinematográfico joven que murió repentinamente pocos meses después y que me dijo, lo encontré un día por la calle y me dice, che, ¿cómo va la película de ustedes? Le digo, bueno, tenemos este problema. Yo estoy seleccionando para Venecia y para el verano de Roma. Mostrámela y vemos qué podemos hacer. Bueno, yo organizo una proyección, él no llega, pero llega el director de Venecia, llega Cesare Zavattini, Dario Puccini y se hace una proyección para ellos. Cuando termina la proyección, Zavattini, con su vozarrón, dice, vero Carlo Lizzani, tu questo film lo porti a Venezia. Y ahí prácticamente, con Girotti en la sala, Lizzani le dijo, si el productor me lo da. Y ahí Girotti no se pudo negar y la película llegó a Venecia en el 79. Vivió y trabajó en lugares muy distintos y ahora que lo escucho hablar, tiene sobre cada lugar una anécdota que está muy bueno. Los lugares Cuba, Venezuela, México, Berlín. ¿En qué lugar sintió que su mirada como cineasta o escritor fue más transformada? Quizás fue Cuba. ¿En Cuba? Sí, porque trabajar en Cuba fue una experiencia insólita, trabajar en el sistema socialista. Es decir, cuando yo llegué a Cuba para hacer películas, que fue en el año 84, iba todos los años al festival, pero después, cuando fuimos para hacer Mi hijo el Che, siempre me pregunté cómo iba a ser trabajar en un sistema político diferente que el Occidente. Y el primer conflicto que tuve conmigo mismo era si me colocaba como un profesional o como un admirador de la Revolución Cubana.
Y entonces decidí ponerme como un profesional, porque me parecía que era lo más ético, lo más genuino. Y ahí empezamos a trabajar con dificultades, porque Cuba en ese momento seguía con el bloqueo, tenía serias dificultades de aprovisionarse, y sobre todo, con mi hijo el Che todavía fue una experiencia de pruebas, y cuando en el 86 se empezó a preparar El Señor Muy Viejo con unas salas enormes, preparación que tuvimos que interrumpir para hacer la escuela de cine, empezaron a surgir algunos problemas en el equipo. Y uno de los problemas era quién manda arriba, porque yo tenía un productor cubano y yo era el productor del que venía del extranjero. Y entonces Miguel Mendoza, lúcidamente, decidió hacer una operación sutil pero inteligente, que fue que puso al lado de su escritorio otro para mí. Y a partir de ahí se resolvieron los problemas. Y yo jugaba un poco de comodín. Había que hacer una gestión en un ministerio. Él iba, hablaba, presentaba todos los papeles, qué sé yo, y cuando teníamos el encuentro íbamos los dos. Yo lo dejaba hablar a él. Generalmente la burocracia ponía muchos impedimentos, y entonces en un momento Miguel me decía, ¿vio compañero lo que yo le decía? Y le digo, sí. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces yo me dirigía al funcionario de turno y le digo, compañero, discúlpeme, deme una buena razón que yo le pueda comunicar al compañero García Márquez por qué no me da los elementos que nos sirven. Era una extorsión neta, porque en La Habana al menos todo el mundo sabía que García Márquez hablaba directamente con Fidel. Y ahí las barajas se volvían a dar y generalmente conseguíamos todo. Voy a ir a un bloque lúdico, voy a estar muy pendiente del papel. Es más que nada son que usted me lo afirme o me lo niegue. ¿Verdadero o falso? Son 5 preguntitas. La primera, editar Orc fue una de las experiencias más intensas de su vida profesional. Absolutamente, sí. ¿Alguna vez una traducción del italiano le jugó una mala pasada? Por supuesto. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, un poema. ¿Cómo traducimos verrà la muerte? ¿Viene la muerte? ¿Vendrá la muerte? Hubo días en que vio 5 películas seguidas y todavía te acordás de cada una. No, 5 películas seguidas no, porque es un disparate, pero llegué a ver 3 seguidas en la época que existía en Avellaneda el continuado. Y me acuerdo. En los rodajes, las diferencias creativas a veces enseñan más que los acuerdos. Por supuesto, todos los rodajes tienen una fase de improvisación. El mejor consejo de edición que recibiste no venía de un manual, sino que venía de la propia intuición. Los manuales son indicativos. Hay que desconfiar un poco de los manuales. Qué interesante todo lo que dijo, impresionante. Y bueno, si no me equivoco, va a estar la nota completa en YouTube. Exactamente. Para quienes se quedaron con ganas de más, tiene un trasfondo interesantísimo, increíble. Para todo amante del cine y de Fernando Birri, puede chequearlo ahí. Y lo mismo que dijimos, no me acuerdo si lo hemos dicho en las notas, siempre es interesante ir a buscar, ir a ver las cosas de Birri, volver. Hay mucho en YouTube para ver. El Tiredía está completo, si no me equivoco. Está todo el cine, aparte local, santafesino. No podemos mejorar eso. Indaguen. Y no nos queda más que agradecer a Beo, por supuesto, por el espacio que nos da. Exactamente. Y nos vemos la semana que viene.